falta de educación. La desigualdad se produce en nuestros países por estructuras, en nuestros casos ancestrales, coloniales, que van reproduciendo injusticias, privilegios, poderes, ¿sí?, que grupos reproducen, aunque las oportunidades sociales de las personas aumenten. Por lo tanto, la América Latina es una región de injusticia de género, es una región de injusticia racial, es una región de injusticia en términos de la negación sistemática del derecho a la vida de los más pobres, no porque falte educación, sino porque se reproducen históricamente las relaciones de poder a partir de las cuales las mujeres son discriminadas, los negros, las negras, los indígenas son discriminados, los más pobres y los sin poder son sistemáticamente despreciados. Y se trata de cambiar esas relaciones sociales que producen, reproducen, multiplican y amplifican la desigualdad. Y la educación, si sirve para alguna cosa, es para indignarse frente a la situación que significa reproducir injusticias y desigualdades como existen en otros países, no solo para avanzar en el mercado. Nos quedamos con la tesis del mercado y ahora estamos en una situación en la cual tenemos bajísimas posibilidades de poder convencer a la gente que la educación sirve para otra cosa. Y lo que hay es en América Latina un gran desprestigio de la educación, un gran desprestigio de la promesa educativa y una gran dificultad de que la sociedad encuentre alguna razón efectiva para poder reconocer que la escuela sirve algo más, que para poder ganar dinero. Y la educación debería servir para muchísimo más que eso, por ejemplo, para indignarse ante la situación de sociedades que han progresado económicamente, pero continúan negándole a la grandes mayorías sus derechos más fundamentales. Bueno, esto quería compartir. No hablé del mundo, hablé solo de un pedacito del mundo que es América Latina, pero quizás después en el debate podamos avanzar. Gracias. Además, yo me he puesto en segundo lugar porque yo soy la economista, entonces soy la que sabe muchos datos y es en lo que estoy cómoda, entonces como es la parte así abres el jarrón de agua fría. Entonces, lo que a nosotros, yo voy a hablar sobre todo lo que habíamos hablado con Pau, más de la situación en Cataluña y en España, ¿no? Que en ese sentido pues, es un contexto muy diferente. Venimos de un periodo de crisis que ha sido largo y vamos a ver, o sea, lo que les quería explicar es, en primer lugar, qué efectos ha tenido esta crisis en este apartado de desigualdades sociales y después qué desigualdades se han generado en la educación y cómo estas se han relacionado con este periodo de crisis. Salió un informe hace unos días, llevaba por título "La crisis no se acaba, la pobreza se cronifica", ¿no? Y esto es realmente lo que ha ocurrido en estos años. Ha aumentado el número de pobres, ha aumentado la desigualdad en nuestra sociedad, pero además esto ahora parece que ya hay un cierto crecimiento de los ingresos, pero a pesar de eso se mantiene la cantidad de pobres, y no solo eso, sino que además los pobres son más pobres, ¿vale? Es decir, como porcentaje de la población más o menos viene a ser el mismo, el 20% en Cataluña, pero además estos pobres están en situación peor, de más necesidad social. Y por otro lado, la desigualdad también ha ido creciendo durante todos estos últimos 10 años. Más o menos el 10% más rico de la sociedad tenía antes de la crisis 10 veces más que el 10% más pobre, actualmente tiene 15 veces más. Esto es una tendencia que se repite a nivel mundial, en el que Intermon Oxfam, ¿no?, da el dato de que 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Por lo tanto, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Esto ocurre a nivel mundial, pero también ocurre en nuestra casa, a pesar de que a veces pues, no lo percibimos tanto, pero así ha sucedido y es uno de los residuos que queda de esta situación de crisis económica que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿vale? Segundo punto, en nuestro caso sí que hay una fuerte relación entre la educación y la situación económica. O sea, la educación es, en cierta forma, un factor protector de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, el 8% de las personas que tienen estudios superiores son pobres
mientras que esto es en las personas que tienen educación secundaria primer ciclo es el 27%. Casi un tercio de las personas con educación secundaria en primer ciclo son pobres, los estudiantes universitarios pues menos del 10%, ¿no? Con lo cual sí que la educación en cierta forma está siendo un factor de protección. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga el mismo acceso a la educación y en todo caso no se ha hecho el avance, ¿no? que tú comentabas en Brasil. Pero hay este elemento. Entonces, ¿cómo ha afectado esta crisis económica a la desigualdad en la educación, ¿no? Y ahí voy a la segunda parte del título de la sesión de hoy, ¿no? Por un lado, ha tenido efectos positivos. Se ha reducido el abandono escolar prematuro. Éramos el país más alto de toda la OCDE, un 30% de los jóvenes habían abandonado prematuramente la educación, básicamente porque encontraban un buen empleo, buen pagado y dejaban de estudiar, que no salía tan a cuenta. Esto con la crisis, con la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, que ya conocéis la situación en nuestro contexto, pues se han alargado las trayectorias educativas. Hemos pasado pues, de este 30% de los jóvenes que abandonaban prematuramente los estudios a actualmente un 18%. Una reducción significativa. Y por otro lado, por ejemplo, pues en los estudios de formación profesional también se ha aumentado mucho el número de estudiantes matriculados, a pesar de que la cohorte de jóvenes se va reduciendo. Cada vez hay más estudiantes que están en formación profesional, porque la falta de oportunidades en el mercado laboral genera este regreso a los estudios, con lo cual incluso hay un efecto que podríamos considerar que es bueno. Dicho esto, sabemos que hay una correlación muy grande entre el contexto socioeconómico de la familia y el nivel y el rendimiento escolar, ¿no? Y un informe muy reciente en Barcelona nos daba las desigualdades en los barrios. En Ciutat Vella el 22% de los chicos de sexto no superan la prueba de competencias básicas y en Sarrià-Sant Gervasi es el 8%. Con lo cual, dentro de nuestra misma ciudad, pues las desigualdades educativas existen y vienen muy condicionadas por el contexto socioeconómico, por los recursos socioculturales de la familia. Y finalmente, último punto, y enlazando tú hablabas mucho de la universidad. ¿Qué ha pasado en nuestro contexto en la universidad? La crisis más o menos empieza en 2007-2008, pero en el 2010 empiezan todos los recortes de la administración pública. Esto también implica una reducción muy grande de los presupuestos para la educación superior, ya no decimos para la investigación, las condiciones del profesorado universitario, ya no hablamos de todo esto, pero sí que el Estado, al destinar menos recursos a la educación superior, pues las universidades que hacen suben las tasas. Una titulación como la de maestro de educación primaria ha visto subir sus tasas desde el 2006 hasta el 2014 en un 167%. Esto es prácticamente, se han duplicado las tasas. Y esto os lo pongo como ejemplo, pero prácticamente todas las titulaciones, los aumentos han ido del 60% al 300%. O sea, ha habido carreras que han multiplicado por 3 las tasas. ¿Esto a quién excluye de la universidad? Pues ya lo imagináis, a las familias en situación de más necesidad económica, ¿no? Con lo cual, esta reducción del gasto público implica aumento de tasas, implica exclusión de la universidad de aquellos que, por otro lado, ya venían excluidos en mayor parte, que son aquellos pues, que son hijos de personas que no son universitarias y que tienen un menor nivel económico. Entonces, quería, en este sentido, como resumen de las desigualdades en educación, pues algunas cosas positivas, pero mayoritariamente un impacto en el rendimiento, en el acceso a la universidad. Y finalmente, y cierro ya, cerrabas diciendo, bueno, hay una injusticia ancestral, ¿no? y tenemos que conseguir una educación que no la reproduzca.
Y yo creo que este reto también